La temática del libro nos lo ofrece perfectamente el título. Si lo recordamos, se llama La vida, la muerte y el más allá a través de la Biblia. Y es precisamente esto lo que me propongo hacer a través de las páginas que he escrito. Y es ver qué pensaban, qué creían, qué diferencia hay entre un libro incluso y otro, o más bien qué diferencia hay entre esto que se ha llamado la revelación progresiva, en donde se van modificando todas estas ideas, y así, dependiendo de lo que se iba creyendo en un momento dado de la historia de Israel, o incluso de la misma historia de las personas, ¿no? Su microhistoria que podíamos llamar, así también se creía, se vivía aquí abajo. Así que esa idea de que igual siempre se estuvo creyendo lo mismo y se van con ideas del Nuevo Testamento y se pueden colocar en el Antiguo, y es un error porque podría dar una imagen falsa, la da de hecho, y no nos corresponde con lo que las escrituras mismas nos pueden estar enseñando sobre estos conceptos tan importantes. Sobre el contenido del libro y sus partes, me propuse realmente ir allí donde hubiera algo que decir, algo significativo que decir sobre todos estos conceptos, centrarme allí, centrarme en la escritura, centrarme en los textos de la Biblia y sacar precisamente esa información. Así que las partes que se componen abarcan toda la Biblia al completo, pero no solamente eso, sino que no quise dejar un periodo tan importante como es el periodo llamado intertestamentario, precisamente porque es absolutamente vital para comprender no solamente ya todo el Nuevo Testamento, que esa sería otra cosa enormemente relevante, sino también para entender ni más ni menos qué es la resurrección, porque podríamos pensar que el creyente israelita siempre creyó en la resurrección tal y como nosotros la concebimos, tal y como el cristiano la concibe, pero no es cierto. De hecho, tenemos que irnos al llamado periodo intertestamentario para ver el gran desarrollo que tiene esta idea y cómo ahí plenamente se plasma, y es algo que después va a retomar el Nuevo Testamento o sencillamente lo va a continuar. Y es cuando Cristo, por ejemplo, cuando Él habla yo soy la resurrección y la vida, todo el trasfondo que tiene detrás es precisamente este periodo. Cuando me encontraba recopilando información y sobre todo libros, me di cuenta de que apenas existían sobre esta temática. Es bien cierto que uno podía encontrar sobre el infierno, sobre la resurrección, en diferentes entradas en los diccionarios, en algún libro, pero allí buscar un libro específico donde se desarrollara toda esta idea, donde toda esta revelación progresiva fuera viéndose poco a poco, hasta plasmarse en los textos de Pablo y en el Apocalipsis, pues realmente no había. Entonces mi propósito era recoger todo esto, toda esta información, toda esta bibliografía que también me propuse recopilar, y también con el propósito de que se viera cómo el cristiano podemos ver ahora con una luz que antes muchos otros no tenían, y que realmente es de un valor incalculable en el sentido de este subtítulo, que también se le ha puesto el nombre al libro, que se llama Claves para la interpretación de la escritura, porque podemos ver cómo esa idea, cómo esa creencia sobre lo que era esta vida aquí abajo, sobre lo que había allí más arriba, y lo que nos podía esperar o lo que le podía esperar al creyente en cada momento histórico de la historia de Israel y de la iglesia primitiva, pues realmente está plasmado ahí en los textos y hace un concepto, una idea de Dios y de la vida. Entonces realmente es como una clave, como un foco de luz que se va a centrar en las escrituras, que nos van a ayudar a entenderlas como tal vez nunca antes la habíamos entendido. Y ese, digamos, era el propósito principal que me dirigió o que me impulsó a realizar este libro.